Bueno, shalom a todas. Shalom, ¿cómo van? ¿Qué cuentan de sus vidas? Mucho calor. Sí, mucho calor. Bueno, Baruch Hashem. Y cuando llueve, queremos que haya sol. ¿Sí? Somos inconformes. Pero bueno, así el Creador lo quiere, que tengamos calorcito. Vamos a hablar hoy acerca de la vida de Miriam, ¿sí? La hermana de Moshe Rabbeinu. Miriam fue, digamos, un baluarte, eh, un estandarte en el pueblo de Israel, una columna importante femenina, ya que Miriam ayudó mucho en la edificación del pueblo, ya que estaba Moshe y Aarón, sí, que Moshe era el principal, Aarón lo apoyaba, pero Miriam la vemos en la escena de Shirayan, sí, en Yansu, la partición del mar azul, Yansu, el mar rojo, perdón, Miriam toma un pandero y empieza a cantar. Entonces, ¿qué vemos en Miriam? Resaltamos en Miriam que en ella hay una sensibilidad espiritual cuando ella ve esa provisión divina y no solamente el que se haya dado ese milagro, que fue muy palpable cuando Israel se situó entre la espada y la pared, pero voy a resaltar en ese shur la sensibilidad que ella tiene. Y es lo que necesitamos nosotros aprender, ¿ya? Porque muchas veces en la vida siempre esperamos milagros, ¿sí? Se tiene ese chip en la cabeza donde, ay, yo necesito un milagro. Y el milagro tú piensas que es algo sobrenatural, ¿ya? Pero Miriam siempre estuvo como muy pendiente de los pequeños detalles. Todo el pueblo de Israel vivió la partición del Mar Rojo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No dice que nadie tomó los panderos, sino que ella lo lideró. ¿No les parece eso algo llamativo? ¿Sí? Porque todos vivieron el milagro. Tenemos a Nashon Abinadab, que fue el que se lanzó, ya el agua le estaba llegando a las narices, casi ahogándose, inmediatamente se parte el mar. Vemos a Moshe Rabbeinu que está clamando, está pidiendo a Hashem que por favor se parte el mar, y Hashem le dice, ¿por qué claman a mí? Parte el mar, ¿sí? Pero Miriam, vemos en ella lo que es el reconocimiento y lo que es el agradecimiento, ¿sí? O sea, ella vio y dijo, eso no es natural, realmente eso es algo grandísimo, es la magnificencia de Dios que está ahí presente, la Shejina, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Reconocimiento, y empezó a reconocer, a agradecer a Hashem, ¿sí? Moshe Rabbeinu trataba a Miriam como hermana nuestra, ¿sí? El pueblo de Israel se benefició de Miriam porque estaba el agua, ¿cierto? O sea, el manantial de agua. Ahora, cuando Miriam muere, el pueblo de Israel siempre antes tenía su manantial, pero cuando ella muere, cesa el manantial. La pregunta es, ¿por qué ella muere y cesó el manantial? O sea, no sé si se han llegado a hacer esa pregunta, porque está Moshe, está Aarón, Jacoben, también había justos en el pueblo. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Y qué pasa con Miriam? Quizás porque Miriam fue la que estuvo pendiente de Moisés, cuando fue arrojado al nido de la canasta. Ella fue la que lo buscó, fue a la mamá para que la mamá Tarsa, abate, para que la mamá Tarsa, ella como que estuvo pendiente ahí quizás de las aguas, y quizás por eso el milagro de las aguas por ese tiempo del desierto.
Bueno, cuando la Torá está hablando de un personaje y da el nombre y desarrolla mucha enseñanza sobre eso, o sea, da detalles, significa que era grande. O sea, la Torá no te va a mostrar a vos, o sea, la Torá no te va a mostrar a vos un personaje que no sea importante. O sea, ella tenía preponderancia y era una mujer muy grande, ¿sí? O sea, era reconocida como una maestra en el pueblo de Israel. Ella instruía a las damas, ¿sí? Y hay otro punto bien importante. Ella era el apoyo para su hermano Moshe, ¿sí? Y para Aarón también, porque en cierta manera, o sea, era una responsabilidad muy grande que Moshe lidiara con las situaciones del pueblo. ¿Se acuerda que Yitro le dijo, de hecho Samuel la paracha Yitro le dice, bueno, te estás cansando mucho, designa líderes para que te ayuden, unos de 200, otros 1.000.000, otros 500, en fin, ¿sí? Pero en Miriam, o sea, ella tenía un mérito tan grande que ella muere y desaparece ese milagro. Y dice que el pueblo de Israel la lloró, ¿sí? Entonces ahí vamos a esto es, ¿qué acciones hacemos para que nos recuerden? ¿Sí? O sea, cuando la persona parta de este mundo, ¿cómo quiere ser recordada o cómo quiere ser recordado? O sea, simplemente alguien simple o una persona que diga, uy, esa persona falta, pero uno ve que ya las cosas no son iguales y ahí es donde valoras, ¿sí? De ahí, ese manantial no simplemente estuvo ahí por retruque, por coincidencia, sino que eran también por los méritos de Miriam, ¿ya? Entonces vamos a ver en Miriam, díganme, pensé que estaban levantando la mano. Dice, Miriam la maestra. Miriam instruía a las damas. Moshe Rabbenu enseñaba a los hombres, convirtiéndose en el primer Rosh Yeshiva, el director de un centro de estudio de la Torá, mientras que la primera maestra fue Miriam, cuyo cometido era instruir a las mujeres. ¿Sí? Entonces, Miriam se caracterizaba por ser una mujer muy temerosa de Dios, muy recatada y sobre todo ese reconocimiento. Es lo que vamos a tener en cuenta en esta tarde, porque el milagro lo vivieron todos, ¿sí? Si usted ve lo que dice la Torá, se partió el mar y todo el mundo, Israel pasó, ¿cierto? Pero ¿quién fue la que tuvo la iniciativa de animar a las mujeres a que tomaran las panderetas y empezar a reconocer a Hashem? Miriam. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Que nosotros debemos desarrollar en nosotros una Miriam, ¿sí? Tanto en las cosas que Dios nos da a nosotros, aprender todo lo que es el agradecimiento, ¿sí? Inclusive en el agradecimiento, muchas veces la persona lo hace como de dientes para afuera. No sé si les ha pasado. Hashem, yo te doy gracias. O por ejemplo, cuando usted le dice a una persona, le dice un favor, sí, muchas gracias. Pero la pregunta es, ¿usted lo está haciendo totalmente de corazón o es simplemente un cumplido? Lastimosamente con Dios lo hacemos como por cumplir, pero aún así en la acción de hacerlo y reconocer y decir la mano de Dios, o sea, hay una diferencia muy grande. Por ejemplo, truena o tiembla, dice, y un temblor, pero otra cosa es decir, Hashem ocasionó el temblor. ¿Sí me entiende? Porque estás reconociendo que Dios está actuando ahí activamente. Y precisamente en el ocultamiento divino, Dios se ocultó detrás de la naturaleza. ¿Sí? ¿Qué es lo que el hombre ve que cuando no es espiritual dice, yo tengo agua porque abro el grifo de la llave y tengo agua? ¿Comprende?
pero cuando no tienes agua, dice, realmente el agua, como decimos, es vida, ¿sí? Mire cómo tenemos ahora de calentamiento global, ¿sí? O sea, el asunto de los ríos, cómo han bajado los cauces, que casi no está lloviendo, ahí es donde tú empiezas a decir, ¿y si falta el agua qué? ¿Sí me entiendes? O sea, esa parte donde si me faltara o si no tengo, es cuando viene el reconocimiento. Y eso pasó con la muerte de Miriam, ¿ya? Cuando el pueblo de Israel la echó de menos. Dijo, venga, pero es que teníamos el manantial. Por Miriam, por sus méritos, ¿sí? Se está dando este milagro, ¿ya? O sea, ¿cuántas virtudes tuvo ella para realmente que se diera ese milagro? ¿Sí? O en la muerte de Moshe Rabbenu, el pueblo lloró, la muerte de Aarón Cohen, pero no era simplemente murió Aarón, murió Moshe, sino las huellas que realmente dejó en su vida, que dejó en los que lo conocieron, las enseñanzas que hasta ahora han pasado 3000 o más años y todavía recordamos a Moshe Rabbenu, todavía echamos de menos a Aarón Cohen, ¿comprenden? Entonces es importante eso, o sea, ¿cómo queremos que nos recuerden? No creo que la gente que tenga temor de Dios diga, sí, la persona murió y ya se murió, sí, por eso tenemos un día de recordación, ¿ya? Porque valoramos todo lo que esa persona dejó y es precisamente el legado, ¿qué legado dejamos nosotros a los demás? ¿Sí? O sea, imitar, emular, realmente como decir esas cualidades de Miriam, la sensibilidad espiritual. Tenemos una diferencia con Agar. Cuando Agar sale de la casa de Abraham Avinu, dice que su hijo tenía mucha sed, estaba muriendo en el desierto y Agar empezó a clamarle a Dios desesperadamente para que su hijo no muriera, ¿sí? ¿Y qué le dijo el ángel? Mira, ahí está el manantial. ¿Se acuerdan esa parte? Y no lo vio. Muchas veces actuamos como Agar. Cuando lo tenemos, cuando yo, por ejemplo, puedo entrar a mi casa y tengo llaves, que bueno, tengo llaves, y no lo vemos como un bien, sino simplemente es como que Dios me lo dio. Pero cuando digo, y se perdieron las llaves, hay valoras, ay, y la casa, ¿sí me entiendes? ¿Ya? O cuando tienes una ropa que te gusta mucho y por decir algo, la usaste una vez y se manchó. ¿Qué pasa? Te da dolor, ¿cierto? O sea, la persona siente, ay, qué pesar el vestido que me dio fulana, que me dio mi esposo, que lo compré, ¿sí? Y qué pesar, se echó a perder, lo valora, ¿cierto? Ok. Entonces, de ahí es una de las enseñanzas que podemos rescatar de la vida, de Miriam, de la hermana de Moshe y de Aarón, ¿sí? Y otra cosa bien importante es que Miriam era profetisa, ¿ya? O sea, su nivel espiritual era muy grande, ¿sí? Dice, a través de su propia personalidad, instruía, no precisamente con palabras. Esta profetisa solía caminar en medio del pueblo de Israel y con su personalidad y su presencia inspiraba a los demás un espíritu sagrado. ¡Wow! ¿Sí? O sea, la gente la veía con su recato, con su sencillez y decían, esa es una asa de qué rico yo ser como ella, ¿sí? Aún de las conversaciones triviales se puede aprender cómo comportarse en este mundo. Nuestros sabios nos aleccionan a que aprendamos de las conversaciones triviales de los sabios.
O sea, aunque el sabio parece ser que está hablando cosas en el momento, si no hablara de Torah, pero lo que habla es edificante. Y es eso, es cuidar o qué es lo que hablamos. ¿Sí? Hay personas que pierden el tiempo hablando bobadas. ¿Sí? Y se le va el tiempo chismoseando, dañando o hablando cosas que no son importantes. Pero cuando el sabio habla, hay una enseñanza. ¿Ya? Y en eso se veía también en Miriam. A veces se aprende más de la forma de actuar que de las lecciones que da en vida. Otra cosa, mucha gente puede hablar muy bonito, ¿cierto? Tenemos ahora mucha gente hablando muy lindo y todo el mundo sale en videos y eso es muy normal. Pero los actos de esa persona, eso es lo que realmente describe quién eres, ¿sí? O sea, cómo es el comportamiento, cómo trata a los demás, cómo vive su vida. Es lo que uno tiene que rescatar de los demás, de los maestros, ¿sí? Y eso es lo que veía el pueblo de Israel. Ella era un ejemplo a seguir, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver en Shemot 15:20, dice, y tomó la profetisa Miriam, hermana de Aarón, la pandereta en su mano y salieron tras ella todas las mujeres con panderetas y danzas. O sea, si ella no hubiera sido un ejemplo a seguir, nadie la sigue. Dice, vea, se cantando, la criticarían, ¿cierto? Pero que dijeron, wow, Miriam cogió la pandereta y se inspiraron, ¿ya? Y eso es algo muy hermoso que pasó, de cómo todas las mujeres se dejaron llevar del canto, glorificaron a Kadosh Baruj Hu, y el canto de Shira Yan, ya que lo tenemos la semana pasada en la Parashá de Shalach, es un canto profético, ¿ya? Por ejemplo, tenemos en Hannah, cuando pidió a su hijo Shmuel, habla de profecía también, habla de Mashiach, pero ¿en qué nivel estaban ellas para llegar a ese estado de profecía? No están en un estado de conexión espiritual. ¿Cómo estaba Miriam? Alegre. Ok. Hannah venció su yeser, venció sus impulsos, sus deseos egoístas, su dolor, y fue lo encaminó, voy a rezarle a Hashem que me dé un hijo, ¿sí o no? Dejó la tristeza, salió un clamor, un grito del corazón en Haná. Después vino la alegría. Tenemos el rey Shaul. Shaul iba a buscar, creo, no sé si eran unos burros, unos asnos, algo así el papá. Y en el momento, él no se imaginaba lo que Dios le iba a dar a él. Pero Shaul, ¿cómo estaba? Triste. ¿Cómo estaba? Alegre, ¿sí? Y en esa alegría es donde él recibió, ¿sí? Que fue ungido como rey de Israel, ¿ya? Entonces, ¿a qué vamos a esto? O sea, Miriam y las mujeres y todos los que la siguieron, imagino que eso fue aparte, mujeres cantando, porque la Torá resalta que las mujeres tomaron pandereta y danzas, no hubo mezcla de hombres y mujeres, ¿sí? Ella suscitó en ellas todo eso. O sea, en ese estado de excitación, de reconocimiento a Hashem, de todos los milagros, dice Midrash, de Shemot Rabbah, en la Torah oral, que fueron 12 caminos que se abrieron para el pueblo de Israel. Y en ese trayecto, las frutas, ellos eran alimentados. Ella está en un estado de alegría. Ella estaba entregada, reconociendo el milagro que Dios le había hecho al pueblo de Israel. ¿Sí? Y que dijo, no, esto, o sea, la Chejina está aquí, Dios está aquí, empezó inmediatamente a cantar. Y todas la siguieron. Dice, todas aprendieron de ella qué debían hacer.
Existe una expresión de Hazal, de nuestros sabios de bendita memoria, que reza así: son preferibles las conversaciones mantenidas por los siervos de las casas patriarcales que la Torá de los hijos. Bereshit Rabbah 68. La Torá relata extensamente, el encuentro entre Rivka y Eliezer, mientras que al referirse a un gran número de preceptos, la Torá es parca en palabras y solo emplea muy sutiles insinuaciones. Los patriarcas, incluso sus sirvientes, se encontraban en un nivel de completa espiritualidad que solo a través de sus actos la Torá nos transmite sus mensajes. O sea, por ejemplo, está poniendo aquí el tema de Rivka y Eliezer, y Eliezer tuvo, antes de buscar la esposa para Isaac Avinu, no lo hizo como en la emoción, ¿cierto? Él que dijo, bueno, yo tengo cualidades, ya mi amo Abraham confía en mí, yo toda esa intuición que yo tengo, la sabiduría, la voy a emplear. ¿Qué hizo Eliezer? Hashem, la mujer que tú tienes para mi patrón, mi amo Isaac, sea la que y le puso unas señales. Él no confió en, como decir, en su propia prudencia. Él sí tenía muchas cualidades, porque Abraham dijo, este es el hombre, imagínense. Es que entregarle una misión de vaya usted de Shahán, sí o no, para que le busque una esposa, la que va a ser que va a continuar el legado del pueblo de Israel, ¿sí? No podía ser cualquier mujer, imagínate donde Eliezer se hubiera equivocado. Pero no en Eliezer, que siendo una persona, un siervo de Abraham, ve esa conexión espiritual tan grande. O sea, era un justo, un sadik. De hecho, se dice que Eliezer fue una de las personas que no murió, él está en el Gan Edén. ¿Ok? Entonces, a través de esa espiritualidad, la Torá nos está diciendo de todas las cualidades de Eliezer, de la fidelidad, de la entrega, de un hombre de tefilá, ¿sí? De recato, de todo esto. Entonces, ¿qué vamos a ver de enseñanza? De muchas de las enseñanzas que nos trae Miriam. Dice, instruía a las hijas de Israel a través de ¿qué? De su comportamiento. Cualquiera de nosotros es un maestro, o sea, todos tenemos que ser siempre en la referencia de algo, ¿sí? De alguien. Yo tengo que tener temor de Dios, pero yo tengo que cuidar mi vida de no hacer Hilul Hashem, porque me están viendo, ¿me entienden? ¿Sí? Y mucha gente tiene la idea de, por ejemplo, la enseñanza es alumnos, discípulos, si usted se sienta en una clase. No, la gente que te ve cuando sales, por ejemplo, el recato, la manera, la feminidad, ¿sí? En la comunidad, cómo compartes con las personas que no son judías, si eres correcto en los negocios. O sea, todo tiene que ver con el Kiddush Hashem o Hilul Hashem. En el Hilul Hashem está la profanación del nombre divino, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante rescatar el comportamiento, ¿sí? Por ejemplo, el comportamiento está el derech eretz, ¿se acuerdan? La forma como come, cómo interactúa con las demás personas, ¿sí? Porque una persona puede tener mucha Torah, pero no tiene derech eretz, ¿ya? O sea, tiene que anteceder los modales a esa Torah. O sea, los modales van a ser la expresión de que esa persona tiene temor de Dios, ¿sí? O sea, nosotros no solamente venimos a perfeccionarnos, que la ira, que el enojo, la no envidia, ¿sí? La parte de la shonará, todas esas cosas, sino perfeccionarnos en que seamos personas también disciplinadas, organizadas, limpias,
correctos con la palabra, lo que hablamos la otra vez. Por ejemplo, si uno de los abuelitos daban su palabra, tranquilo, mijito, yo le vendo esa finca, ¿sí? Llueve, truene, relampaguee, el negocio se daba, ¿sí? Se mantenía la palabra. Ahora, por ejemplo, para comprar una casa, para arrendar un negocio, arrendar una casa, 3 fiadores. No se cree en la palabra, se ha perdido la palabra. Solo la confianza, ¿sí? O sea, es como si no valiera todo tiene que ser escrito, la palabra no. El pueblo de Israel, ¿cómo negociaban, por ejemplo, los tratos? ¿Sí? Por ejemplo, cuando estábamos hablando del asunto de cuando Ruth la iban a redimir, ¿se acuerda? Que con el zapato, que era palabra, yo te di la palabra, es importante, ¿sí? La Torá resalta palabra de Hashem, ¿sí? Hashem le habló a Moshe, Moshe le habló al pueblo de Israel. Y Moshe hizo como Dios le dijo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que Moshe no solamente escuchaba a Dios, sino que él era ejemplo para Israel. De hecho, la Torá resalta que Moshe era un sadik, era un hombre, dice que era el hombre más manso de la tierra, ¿sí? Y de ahí Moshe trabajó mucho sus cualidades. Entonces, es en esos pequeños detalles donde uno tiene que fijarse en qué estoy fallando, ¿sí? Por ejemplo, en mi casa, cómo tengo que mejorar personalmente. Por ejemplo, la persona que procrastina mucho, ¿ustedes saben qué es procrastinar? Posponer todo. De hecho, inclusive en la psicología trata eso, que eso es al menos como eso es como un desorden, hablemoslo así, psicológico, donde la persona que pospone todo, ¿sí? Entonces lo deja, mañana lo hago, y pasa mañana, y ya pasa un 15 días, y ya pasa un mes, y no lo hace, ¿sí? Y a veces se puede volver una persona procrastinadora hasta en la salud, entonces no se hace los exámenes, no hace las dietas, no hace lo que le dicen, ¿sí? Y eso puede poner hasta riesgo su salud. Son cosas que judaísmo nos dice, Pirkei Avot, si yo no hago para mí, ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? Y el detalle es que a veces esos hábitos, la persona dice, yo estoy muy bien, es que yo no mato ni una mosca, yo no le hago daño a nadie, yo vivo mi vida así, pero es una vida de desorden, ¿sí? Es una vida de desorden, por ejemplo, un chico soltero, chica procrastinadora, o él también, ¿qué pasa? Él dice, ay, no, yo, no, después me caso, y lo pospone, o es desordenado, no atiende las cosas que tiene que atender, sí, o sea, cosas importantes, prioritarias en su vida. ¿Qué pasa? Se casa, llega con ese hábito y se da un divorcio porque no es capaz, la otra persona no lo soporta, el desorden, que pospone, que va a buscar trabajo, no, mañana lo hago y no busca trabajo, ¿sí? ¿Sí dónde va el asunto? Es muy importante que la persona se autoevalúe y mire en qué está fallando, en el asunto del ocio, el asunto de la pereza, de la procrastinación, las palabras que dice, cuántas palabras usted en el día, usted dijo la shonará, usted criticó al uno, criticó al otro, y se está volviendo un diario vivir, ¿ya? O el que dice mentiras. O sea, este tipo de cosas nos tienen que llevar a que la persona trabaje en sí mismo. ¿Para qué? Para que no solamente ella haga su trabajo interno mejor espiritualmente, vaya ascendiendo, sino que pueda, o sea, los otros digan, porque tú puedes ser un referente. Ay, yo como admiro a Juliana, ¿sí? Y como la admiro, y otros te copian, porque te considera un maestro, te considera un líder, y puede esa persona aprender otros hábitos que no son. ¿Me comprenden? Entonces es muy importante el atender ese tipo de situaciones.
Está haciendo bastante calor, Baruch Hashem. Claro. Está muy dulce su voz, Dani. ¿Qué? Está muy dulce su voz. Es muy dulce. Ya voy. Perdón, que está haciendo bastante calor. Baruch Hashem. Ok, para ir finalizando, también voy a traer a colación, por ejemplo, en Miriam, tenemos una situación que cuando Paró hace el decreto contra los varones, ¿sí recuerdan eso? Que él decía que los varones fueran asesinados, ahogados, llevados al Nilo, y las mujeres con vida para que más adelante se fueran las señoras de los egipcios, porque en Egipto hay mucha inmoralidad. Tenemos en Miriam una pequeña guerrera, ¿ya? Porque Amrán, su papá, había decidido separarse de Yochebed, su mamá, debido al decreto para que no muriera su familia. Y Miriam, siendo de 3 años, nos dice la Torah oral, que le dice a su papá, papá, tu decreto es más duro, ¿sí? Porque inclusive Paró está hablando de asesinar a los niños, pero ellos mueren físicamente y tienen el acceso a la vida en el Olam Jabá, pero tú los estás privando de los dos mundos, que vengan a este mundo, que rectifiquen y todo, mueran físicamente y también espiritualmente. Entonces de ahí dice, te equivocas, padre, tu decreto es peor que el del Paró. La promulgación faraónica solo afectaba a los varones de forma incierta, mientras que tu decreto es más grave y más peligroso para todo el pueblo. Algunas generaciones más adelante, el profeta Yesaya reprobó al rey Yizquillahu por no haberse casado, debido a que este último vio atrás de su espíritu sagrado que saldrían de él hijos malvados. No debes entrometerte en los secretos del santo bendito es, sino que deshacer lo que te ordenaron. Berajot 10a. Miriam le dijo a su padre Amrán, deja de hacer cálculos y retorna de nuevo a tu esposa. La pequeña niña lo venció. Amrán escuchó su proposición y tomó de nuevo a su mujer. Entonces tomaron de vuelta a sus respectivas esposas, hicieron sentar a Amrán a su esposa en su cama y Aarón a Miriam danzaron delante de ellos. Mire qué bonito es eso. Como una pequeña niña fue tan valiente de decir, mire, padre, con todo el respeto, estás equivocado, o sea, eres un líder, te van a copiar. Y si es verdad, o sea, los esposos se separaron de las mujeres judías y ahí pasó algo que no lo vemos simplemente y dice, las mujeres judías, por el mérito, ellas fueron redimidas de Egipto, pero todo empezó con Miriam. ¿Sí ve? De un pequeño acto interno, privado, ¿sí? Empezó la redención del pueblo de Israel, ¿a quién? A través de una mujer. ¿Cómo les parece? Y tenemos otro segundo acto que Shifra y Puá, Paró les dijo, bueno, si es niña, déjela con vida, o sea, se la damos para nosotros, ¿sí? Y si es niño, lo vamos a asesinar. ¿Qué hicieron ellas? No escucharon a Paró, ¿sí? Y ese es el punto de esa rebeldía activa, pero la rebeldía contra la maldad, contra lo malo. O sea, donde la persona tiene que posesionarse de las herramientas que Akadosh Baruj Hu le ha dado y decir, yo no acepto esto. No, o sea, yo tengo que ser una persona de luz y tengo que ser una persona que yo haga un Kiddush Hashem, ¿ya? O sea, Miriam de pronto no se dio cuenta de la trascendencia de ese acto privado que podría haber pensado ella, no, pues yo no hice nada, simplemente le aconsejé a mi papá. Pero mire todos los que estaban detrás de Amrán, todos los que estaban ahí mirando a quién es el líder, ¿sí? Y cómo esa pequeña niña
hace caer en cuenta, ¿sí?, a su papá de ese error, y vemos cómo todo se empezó a dar como un dominó, ¿sí?, un proceso donde todos empezaron a emular esos actos y trajo la redención del pueblo de Israel. Las dos mujeres, que eran las parteras, no aceptaron el decreto de Paró, ¿sí?, y salvaron los niños. Tenemos que las mujeres más adelante, yo me imagino a Miriam en la clase de Torah, bueno, mujeres, pilas, pues hay que hacer teilín, hay que rezar, hay que estudiar, ¿sí? Pero mujeres, ustedes son las que animan a sus esposos para que vayan al minyan, ustedes mujeres son las que animan a sus esposos para traer la geula. Así que todas a ponerse bien hermosas, bien lindas, maquillarse, ¿sí? Y vamos a dar ese miedo y vamos a traer hijos al mundo, ¿sí o no? Por eso el pueblo de Israel echó de menos, ¿ya? Porque el manantial de Miriam era simplemente esa expresión de esa espiritualidad de Miriam. Y eso es lo que ellos echaron de menos, que decir, o sea, no hay una mujer así como Miriam, la perdimos. Todo lo que pasaba con Miriam, ¿ya? O sea, uno va a ver realmente cómo Miriam fue esa influencia positiva hacia los demás. Por eso resalta en la Torá el asunto de la personalidad de Miriam y que la seguían por su comportamiento, las hijas de Israel. ¿Sí? ¿Cómo les parece pues todo esto tan hermoso? ¿Mm? ¿Ah? Muy hermoso. Y ya para ir finalizando, dice, es sabido que gracias al mérito de las mujeres pías fue redimido Israel de Egipto. Pero ya sabemos quién estuvo como detrás de esa redención motivando. ¿Quiénes? Miriam. ¿Qué? Miriam. Tenemos el caso de las dos parteras, las otras mujeres que se admiraban por el comportamiento de Miriam y lo copiaron, ¿sí? Lo emularon. Por esta razón, las mujeres, al igual que los hombres, están obligadas a cumplir los preceptos específicos de Pesach, a pesar de ser preceptos determinados directamente por la dimensión temporal, por cuanto estuvieron envueltas en dicho acto milagroso. Mires el regalo que se ganaron las mujeres, ¿sí? Las mujeres solían dar a luz en los campos, bajo los manzanos, tal como versa. Debajo del manzano te desperté. Shira Shirin 8:5, o sea, Cantar de los Cantares. Y criaban a los hijos clandestinamente. Prosiguieron empecinadamente, quedándose embarazadas y trayendo niños al mundo. O sea, la fuerza de ellas de dónde venía. O sea, estamos hablando de un panorama muy triste, donde hay esclavitud, donde la lógica humana, nadie quería traer hijos al mundo, porque hay un decreto que dijo que nazca, y si es varón, imagínense, moriría, ¿ya? ¿Y cómo es? Porque que ellas se llenan de ese valor, de ese muná, si no pueden ver un monitor como ahora vemos, bueno, el sexo es un niño, ¿cierto? El sexo del bebé es niño o niña. En ese tiempo no se sabía, ¿ya? O sea, tiene que haber una emuná muy grande en ellas. Pero vemos que nada más cuando Miriam cómo se comportaba, inspiraban a los demás. Por eso es que es muy trascendental y muy significativo lo que hizo Miriam. Cuando pasa ese milagro de Ansú, como le digo, Miriam no fue el montón. Inmediatamente reconoció la mano de Hashem. Inspiró a otras, pero detrás de esa inspiración ya había influenciado positivamente en las mujeres de Am Israel y se da la redención. Dice, ellas traían niños al mundo y cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían. Daban a luz a 6 hijos a la vez. Shemot Rabad 1:8. No estamos obligados a entenderlo todo literalmente, sino que el Midrash quiere expresar la fortaleza de la fe de aquellas mujeres que acomodan el futuro de la próxima generación. ¿Sí?
Qué bonito todo esto. Entonces, de ahí vemos una gran enseñanza que nos da la vida de Miriam, ¿sí? El manantial que se producía por todas sus cualidades positivas, por todo su seguro, por todo su mérito, y que todas esas palabras que hemos estudiado en esta tardecita sean de mucha veraja. Baruch Leolán. Aló.